Hubo un tiempo en el que la información tenía peso. No estaba en la nube, no viajaba a la velocidad de un clic y no cabía en el bolsillo. La información ocupaba espacio físico, se guardaba en papeles, libros, archivos, y entonces apareció un objeto que cambió silenciosamente la forma en que el mundo pensaba, trabajaba y se comunicaba. El computador. Al principio parecía algo lejano, casi innecesario. Hoy resulta imposible imaginar la vida sin él. ¿Recuerdas la primera vez que viste un computador? Tal vez era grande, pesado, con una pantalla profunda y un sonido particular al encender. Tal vez estaba en una oficina, en una escuela, o en la casa de alguien que parecía saber más que los demás. El computador no era solo una máquina, era misterio, era futuro, era algo que prometía cambiarlo todo, aunque nadie supiera exactamente cómo. Hoy vas a conocer la historia completa de un objeto que transformó el trabajo, el conocimiento, la comunicación y la vida cotidiana. Un objeto que pasó de ser exclusivo y complejo a convertirse en parte inseparable del día a día. Si te gustan este tipo de historias, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El computador nació de una necesidad muy concreta: procesar información de forma más rápida y precisa que el ser humano. En sus primeras versiones, no tenía nada de personal. Ocupaba salas enteras, consumía enormes cantidades de energía y solo servía para cálculos específicos. Era una herramienta científica y militar. Nadie imaginaba que algún día estaría sobre un escritorio doméstico. Con el paso del tiempo, la tecnología avanzó. Los componentes se hicieron más pequeños, más eficientes, más accesibles. El computador dejó de ser una máquina lejana y comenzó a acercarse a la vida cotidiana. Entró primero en grandes empresas, luego en oficinas medianas, después en escuelas. Cada paso reducía la distancia entre la persona y la máquina. El precio, que al inicio era inaccesible, comenzó a bajar gradualmente. Tener un computador pasó de ser un privilegio a una meta. Muchas familias lo veían como una inversión en el futuro. Era una puerta al conocimiento, al trabajo, a nuevas oportunidades. El computador empezó a ocupar un lugar fijo en el hogar, como antes lo hicieron otros objetos que marcaron época. La producción en masa impulsó una industria gigantesca. Fabricantes de componentes, desarrolladores de software, empresas de servicios. El computador no solo transformó la forma de trabajar, creó millones de empleos y redefinió la economía global. Países enteros se reorganizaron alrededor de esta nueva herramienta. Culturalmente, el impacto fue profundo. El computador cambió la manera de escribir, de aprender, de guardar recuerdos. Documentos que antes se perdían ahora se almacenaban. Fotografías dejaron de ocupar álbumes físicos y pasaron a vivir en archivos digitales. El teclado reemplazó a la máquina de escribir. La pantalla se volvió ventana. Para el público que hoy supera los 40 años, este cambio fue vivido paso a paso. Desde el miedo inicial a descomponer algo, hasta la sorpresa de descubrir lo que era posible hacer. Aprender a usar un computador fue, para muchos, aprender un nuevo idioma. Y ese aprendizaje marcó una etapa de adaptación profunda. El computador no solo aceleró procesos, cambió la relación con el tiempo. Todo comenzó a ser más rápido, más inmediato. El trabajo se transformó, el hogar también. La frontera entre ambos empezó a difuminarse. El objeto que prometía eficiencia también trajo nuevos desafíos. Y es justamente ahí donde la historia del computador se vuelve más humana. Porque no es solo una máquina, es un espejo de cómo la sociedad decidió avanzar, almacenar su memoria y reorganizar su vida alrededor de la información. El computador avanzó con una velocidad que pocos objetos en la historia han logrado igualar. En cuestión de décadas, pasó de ocupar habitaciones completas a caber sobre un escritorio. Luego se volvió más pequeño, más silencioso,
más poderoso. Cada avance reducía la distancia entre la máquina y la persona, hasta que el computador dejó de ser algo externo y comenzó a sentirse casi como una extensión del pensamiento. En las oficinas, transformó el trabajo de manera definitiva. Procesos que antes tomaban horas o días se resolvían en minutos. Archivos físicos desaparecieron poco a poco, reemplazados por carpetas digitales. La forma de escribir cambió, la forma de corregir cambió, la forma de producir cambió. El computador trajo eficiencia, pero también exigió adaptación constante. En las escuelas, su llegada marcó una ruptura clara entre generaciones. Para algunos docentes fue una herramienta poderosa, para otros un desafío difícil de aceptar. Los estudiantes comenzaron a interactuar con el conocimiento de otra manera. Ya no se trataba solo de memorizar, sino de buscar, comparar, seleccionar. El computador alteró la manera de aprender y de enseñar. En el hogar su presencia fue aún más transformadora. Al principio era compartido. Un solo computador para toda la familia. Había turnos, horarios, reglas. Se usaba con cuidado. Cada encendido tenía un propósito. Con el tiempo, se volvió más común, más accesible, más individual. Pero durante años, fue un objeto que reunía. Para quienes hoy superan los 40 años, el computador está ligado a un proceso de aprendizaje personal. Aprender a usarlo no fue inmediato. Requirió paciencia, miedo, curiosidad. Cada nuevo programa era un reto. Cada error parecía definitivo. Pero con el tiempo, la máquina dejó de intimidar y comenzó a ayudar. La industria alrededor del computador no dejó de crecer. Software, periféricos, redes. Cada avance abría nuevas posibilidades. El computador dejó de ser solo una herramienta de trabajo y se convirtió en un centro de entretenimiento, comunicación y creación. Música, juegos, escritura, diseño. Todo empezó a pasar por una pantalla. Sin embargo, este crecimiento también trajo cambios profundos en la relación humana. El tiempo frente al computador aumentó. La conexión digital comenzó a reemplazar, en algunos casos, la conexión física. El objeto que prometía acercar al mundo también generó nuevas formas de distancia. Aún así, su impacto positivo es innegable. El computador democratizó el acceso a la información. Permitió que personas comunes accedieran a conocimientos que antes estaban reservados a unos pocos. Cambió el ritmo del mundo y redefinió lo que era posible. El computador terminó por convertirse en algo más que una herramienta individual. Se volvió un puente. Unió personas que estaban lejos, conectó ideas que nunca se habrían encontrado y abrió una puerta que ya no se cerró, la comunicación digital. A partir de ese momento, el mundo empezó a sentirse más pequeño, más cercano, aunque físicamente siguiera siendo el mismo. Con la llegada de las redes y del intercambio de información en tiempo real, el computador cambió la forma de relacionarse. Cartas que tardaban días o semanas fueron reemplazadas por mensajes instantáneos. El silencio entre una respuesta y otra desapareció. La espera se volvió impaciente. El objeto que antes servía para trabajar ahora también servía para hablar, compartir, mostrar la vida. Para muchas personas, especialmente aquellas que vivieron la transición, este cambio fue impactante. Pasar de escribir a mano o usar el teléfono fijo a comunicarse a través de una pantalla fue una transformación profunda. Al principio parecía frío, impersonal, pero poco a poco el computador se llenó de rostros, voces, recuerdos. Fotografías familiares, mensajes importantes, conversaciones largas quedaron guardadas dentro de él. El computador también cambió la manera de crear. Escritores, músicos, diseñadores, encontraron en esta máquina un nuevo espacio de expresión. Ideas que antes requerían herramientas costosas o espacios específicos ahora podían desarrollarse desde casa. El computador se convirtió en taller, estudio, oficina y archivo al mismo tiempo. Todo en uno. En el ámbito laboral,
La frontera entre el trabajo y la vida personal comenzó a desdibujarse. El computador permitió trabajar desde cualquier lugar, pero también llevó el trabajo a todos los lugares. La casa dejó de ser solo hogar. El tiempo libre se mezcló con el tiempo productivo. Este objeto tan eficiente también exigió nuevos equilibrios. Para el público que hoy supera los 40 años, este proceso fue vivido con una mezcla de asombro y cansancio. Ver cómo todo se aceleraba, cómo aprender nunca terminaba, cómo cada actualización pedía adaptarse otra vez. El computador se volvió símbolo de progreso, pero también de una época que no se detenía. Aún así, su valor sigue siendo inmenso. El computador permitió preservar memoria, acceder a educación, mantener vínculos. Fue testigo de cambios sociales, económicos y culturales profundos. Guardó cartas digitales, fotografías, documentos que cuentan historias personales y colectivas. Y mientras nuevas tecnologías aparecen, el computador permanece como base. Puede cambiar de forma, de tamaño, de velocidad, pero su esencia sigue siendo la misma: procesar información, conectar personas, ampliar posibilidades. En el próximo capítulo, la historia del computador llegará a un punto clave: su transformación en objeto cotidiano e invisible, y cómo, sin darnos cuenta, pasó de ser una novedad extraordinaria a algo tan presente que casi olvidamos su impacto. El computador llegó a un punto en el que dejó de llamar la atención. Ya no era novedad, ya no generaba asombro. Simplemente estaba ahí, encendido desde temprano, apagado al final del día, acompañando casi todas las actividades sin que se le prestara demasiada importancia. Y justamente en ese momento, cuando se volvió cotidiano e invisible, su impacto se hizo aún más profundo. Cuando un objeto deja de sorprender, es porque ya transformó la vida por completo. El computador pasó a formar parte del ritmo diario. Se usaba para trabajar, estudiar, organizar la casa, guardar recuerdos, pagar cuentas, informarse. Estaba presente en lo importante y también en lo trivial. Y aunque parecía silencioso, estaba moldeando hábitos, tiempos y formas de pensar. Para muchas personas mayores de 40 años, esta etapa trajo una sensación curiosa. Por un lado, el computador ya no intimidaba como antes. Por otro, se volvió imposible prescindir de él. Aquello que alguna vez fue opcional pasó a ser necesario. Y esa transición ocurrió sin ceremonias, sin avisos claros. Simplemente sucedió. El computador también cambió la forma de guardar la memoria. Fotografías que antes se imprimían ahora quedaban en carpetas digitales. Cartas se transformaron en correos electrónicos. Documentos importantes pasaron a existir en archivos invisibles. La memoria dejó de ocupar espacio físico y comenzó a depender de sistemas, discos y copias de seguridad. Esto trajo comodidad, pero también una nueva fragilidad. Aún así, el computador siguió siendo el guardián de historias personales. Dentro de él viven decisiones, errores, logros, mensajes importantes. Es un archivo silencioso de la vida moderna. Y aunque no tenga forma emocional por sí mismo, almacena emociones constantemente. Con el tiempo, el computador también empezó a compartir espacio con otros dispositivos. Pantallas más pequeñas, más rápidas, más portátiles surgieron. Pero en el fondo, todos parten del mismo principio. El computador se volvió la base, el origen, la estructura que sostiene el mundo digital actual. Y ahí aparece una paradoja interesante. Cuanto más común se volvió el computador, más grande fue su influencia. Sin él, gran parte del mundo moderno simplemente se detendría, pero al estar siempre presente, se volvió invisible, como el tiempo, como el aire. En el próximo y último capítulo, la historia del computador se cerrará con una reflexión sobre su legado, su valor humano y por qué este objeto, que parecía solo una máquina, terminó cambiando la forma en que la humanidad piensa, recuerda y se conecta. El computador, al final de su recorrido,
Deja de ser visto como un simple objeto tecnológico y pasa a ocupar un lugar mucho más profundo en la historia humana. No por su forma, ni por su velocidad, ni por su capacidad de cálculo, sino por todo lo que permitió cambiar. Cambió la manera de trabajar, de aprender, de comunicarse y, sobre todo, de relacionarse con el conocimiento y con la memoria. A diferencia de otros objetos que marcaron generaciones, el computador no solo acompañó una etapa de la vida, acompañó varias al mismo tiempo. Estuvo presente en la madurez laboral, en la educación de los hijos, en la adaptación a un mundo nuevo. Fue testigo de transiciones personales y colectivas. Para muchos, aprender a usarlo fue aprender a no quedarse atrás. El computador también enseñó algo importante sobre el tiempo. Mostró que el progreso no se detiene y que adaptarse es parte de seguir participando en la vida social. No fue fácil para todos. Hubo resistencia, cansancio, dudas, pero también hubo curiosidad, superación y orgullo al dominar algo que parecía imposible al inicio. Este objeto guardó historias que nunca se imprimieron, mensajes que nunca se escribieron a mano, fotografías que nunca pasaron por un álbum físico. Y aún así, esas historias existen. Viven en archivos, en carpetas, en respaldos. El computador se convirtió en una memoria silenciosa del mundo moderno. Para el público que hoy mira hacia atrás, el computador representa una frontera clara entre dos épocas. Un antes más lento, más tangible, y un después más rápido, más digital. Haber vivido ambos lados es una experiencia única. Permite comparar, valorar y reflexionar. Entender que cada avance trae beneficios y también desafíos. El legado del computador no está solo en la tecnología que creó, sino en la mentalidad que impulsó. La idea de que el conocimiento puede ser compartido, de que la información puede circular, de que el aprendizaje no tiene un solo camino. Ese legado seguirá presente, incluso cuando la forma del computador cambie o desaparezca, porque al final, el computador no es solo una máquina. Es una herramienta que amplió la mente humana, que aceleró el mundo y que transformó la forma en que recordamos quiénes somos y cómo vivimos. Si esta historia te hizo pensar en la primera vez que usaste un computador, en lo mucho que ha cambiado tu vida desde entonces, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significó el computador en tu historia personal? Si esta historia te aportó algo, dale like, compártela con alguien especial y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando la historia de los objetos que marcaron generaciones. Aunque la historia del computador ya parece completa, siempre queda una última reflexión cuando se habla de un objeto que cambió tantas capas de la vida humana. Porque el computador no solo transformó el mundo exterior, transformó la forma en que cada persona se relaciona consigo misma. Antes del computador, muchas decisiones se tomaban con menos información, con más intuición, con más conversación directa. Después de él, el acceso al conocimiento se volvió inmediato. Buscar respuestas pasó a ser parte del día a día. Y con eso, también cambió la manera de dudar, de aprender y de elegir. El computador enseñó a preguntar distinto. Para quienes vivieron el antes y el después, esta transformación dejó una marca profunda. Hubo una época en la que no saber algo era normal. Luego llegó una época en la que todo parecía estar al alcance de una búsqueda. Esa transición redefinió la paciencia, la curiosidad y la relación con el error. El computador hizo visible que siempre hay algo más por descubrir. También cambió la forma de trabajar la memoria. Antes, recordar era un ejercicio constante. Hoy, gran parte del recuerdo se delega. El computador guarda fechas, textos, imágenes, conversaciones. Se volvió una extensión externa de la memoria humana. Y eso plantea una pregunta silenciosa. ¿Qué recordamos nosotros y qué dejamos que recuerde la máquina? Aún así, el computador no reemplazó lo esencial. No reemplazó la emoción de un logro, el peso de una decisión importante,
el valor de una conversación sincera. Solo cambió el escenario. Y como todo objeto poderoso, amplificó tanto lo bueno como lo desafiante. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones verán al computador de otra manera. Tal vez no lo recuerden como algo sorprendente, sino como algo dado. Pero para quienes presenciaron su llegada, su expansión y su normalización, el computador siempre será un símbolo de cambio profundo, de adaptación, de una etapa en la que el mundo dio un giro definitivo, y quizá ese sea su verdadero lugar en la historia, no como una máquina fría, sino como un punto de inflexión, un objeto que marcó el momento en que la humanidad decidió pensar, trabajar y recordar de otra forma. Imaginemos por un momento un mundo en el que el computador nunca hubiera existido, no como ejercicio técnico, sino como reflexión profunda. Un mundo donde la humanidad siguió avanzando, sí, pero por caminos muy distintos. Donde la información no viajó a la velocidad de la luz, donde el conocimiento siguió teniendo peso físico y donde el tiempo se experimentó de otra manera. En ese mundo, el trabajo seguiría siendo mayormente manual y presencial. Las oficinas estarían llenas de archivadores, carpetas, papeles apilados con cuidado. Buscar un documento importante tomaría minutos, a veces horas. La paciencia sería una habilidad cotidiana, no una excepción. Los errores no se corregirían con un clic, sino con tachaduras, reescrituras y segundas versiones completas. Cada decisión tendría un costo mayor de tiempo y esfuerzo. La educación también sería distinta. El acceso al conocimiento dependería casi por completo de libros físicos, bibliotecas y profesores presentes. Aprender significaría desplazarse, esperar turnos, aceptar límites. No habría respuestas inmediatas. La curiosidad tendría que convivir con la demora. Y quizá por eso mismo, el conocimiento se valoraría más. No por escaso, sino por trabajado. La comunicación sería más lenta, pero también más deliberada. Cartas, llamadas telefónicas, encuentros cara a cara. Pensar antes de escribir sería obligatorio. Las palabras no se enviarían impulsivamente. Cada mensaje llevaría intención. El silencio entre una comunicación y otra sería normal, no motivo de ansiedad. El tiempo tendría más espacio para respirar. Sin el computador, la memoria seguiría siendo principalmente humana y física. Fotografías en álbumes, documentos en cajones, recuerdos en conversaciones repetidas. Perder algo significaría perderlo de verdad. No habría copias infinitas ni respaldos automáticos. Eso haría a la memoria más frágil, pero también más consciente. Recordar sería un acto activo, no delegado. La economía global sería más lenta, más local. Muchas industrias que hoy existen simplemente no habrían nacido. Otras habrían crecido de forma distinta. El ritmo del mundo sería menos acelerado, tal vez más estable en algunos aspectos, más limitado en otros. El progreso no desaparecería, pero avanzaría a pasos más cortos. Y sin embargo, ese mundo también tendría carencias profundas. Muchas voces no serían escuchadas. Muchas oportunidades no existirían. El acceso al conocimiento seguiría concentrado. La distancia seguiría siendo una barrera real. El computador, con todos sus desafíos, también rompió muros invisibles. Pensar en un mundo sin computador no es idealizar el pasado, sino entender el tamaño real de su impacto. Comprender que este objeto no solo facilitó la vida moderna, sino que redefinió lo que significa vivir en sociedad, aprender, recordar y decidir. Tal vez, al imaginar ese mundo alternativo, se hace aún más claro algo esencial. El computador no es solo una máquina que usamos, es una idea que cambió para siempre la forma en que la humanidad se organiza y se piensa a sí misma. Y esa reflexión nos deja una pregunta inevitable. Ahora que existe, ¿cómo elegimos convivir con él sin perder lo que nos hace humanos?